En esta tarde saludamos a todos nuestros amigos y hermanos quienes han llegado a este espacio de palabras de vida. Es un gozo una vez más estar con ustedes y gracias por permitirnos llegar a sus hogares, gracias por permitirnos entrar y poder compartir allí en su sala con cada uno de ustedes esta palabra que esperamos sea de mucha bendición. Como siempre, les saluda su pastor y amigo Pedro Coronado. Es un placer muy grande presentar en este día a nuestra mesa de trabajo. A mi derecha está el pastor Josué Angarita y a mi izquierda el pastor Jorge Humberto Henao, miembro de la Junta Internacional de la Obra del Movimiento Misionero Mundial y pastor de nuestra iglesia allí en Cañaveral. Pastor Humberto, buenas tardes, bienvenido a Palabras de Vida. Muy buenas tardes, Pastor Pedro, muchas gracias. También a usted, Pastor Josué, un gozo compartir con ustedes esta mesa y extenderles a todos ustedes un saludo muy fraterno, contento de estar aquí compartiendo con ellos, pero también con ustedes la palabra del Señor. Así que estamos con mucha disposición, mucho ánimo de ser de algún provecho en las manos del Señor a favor vuestro. Así que mi saludo fraterno en esta tarde para todos. Gracias, Pastor Humberto. Pastor Josué, salude a nuestros televidentes en esta tarde y cuéntenos algo. Usted estaba por allí haciendo una gira por los Estados Unidos y quisiera pues que en breve nos compartiera algo al respecto y saludar a nuestros televidentes. Dios le bendiga, Pastor Pedro, Pastor Humberto, Dios les bendiga. Es para mí en verdad una bendición estar con ustedes aquí compartiendo en esta mesa de trabajo, en este programa que sé que está siendo de bendición para muchas vidas, y también a todos los televidentes, a todos los hermanos que participan y que cada día están observando este programa. Es una bendición contar con la gracia de Dios. Como usted decía, pues hace algunos días Dios me permitió estar en un evento en una de las iglesias nuestras del Movimiento Misión Mundial allí en la ciudad de Nueva York, celebrando una campaña de escuela dominical. Fue una bendición. Todos los hermanos de Nueva York envían saludos a los hermanos aquí en Colombia. Ellos nos siguen a través de este programa, están también observando, y así sabemos que a través de este medio, como lo es el internet, pues se está llegando, como dice la palabra, yo diría que a todos los rincones del mundo. Sí, es una bendición los medios, poderlos usar para difundir el mensaje más importante de todo lo que se pueda ver en los medios, internet, televisión. Creo, Pastor Humberto, que no hay ningún mensaje más importante que la difusión del Evangelio, que ha cambiado a muchas vidas alrededor del planeta y que lo sigue haciendo hoy. Pastor Humberto. Así es, Pastor Pedro, debido a la naturaleza bíblica espiritual del Evangelio de Jesucristo, su mensaje cambia, transforma, su mensaje renueva, su mensaje da esperanza. Así que en medio de un mundo de depresiones, el mensaje evangélico trae paz, trae bendición. En medio de tanta confusión y de tanta duda, el mensaje cristiano trae certeza, trae veracidad. En medio de tanta angustia, el mensaje de Dios trae paz. Por eso está siendo tan acogido, por eso está siendo tan oído. Y hay muchísimas personas receptivas a este mensaje porque hemos experimentado la realidad de Él en nuestras vidas. Esto no nos lo contaron, no es tampoco un eufemismo, no es un cuentito, es una experiencia real, una vivencia continua, de manera que qué bendición poder transmitir a ustedes el mensaje de Dios, porque lo que Dios nos dio a nosotros también lo tiene para ustedes. Así es, pastor. Es importante entonces para usted, amigo que nos está viendo allá en su casa, que esté muy atento, muy receptivo a la palabra. Vamos a dar algunas de las direcciones de nuestros templos a donde usted puede acudir, donde le quede más cerca, y así usted también puede ser edificado en la palabra de Dios. Pastor Josué, por favor, la dirección allí donde se encuentra laborando. Por la gracia de Dios nos encontramos laborando en la ciudadela Nuevo Girón, allí al sur de Girón, 10 minutos a las afueras de Girón. En el sector 4 más exactamente se encuentra la iglesia. Siempre invitamos a todos los que viven por allí, en estos lugares, a sus alrededores, para que nos acompañen los días martes, jueves, el día domingo, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, que tenemos un culto evangelístico. Cordialmente invitados todos, las puertas de la iglesia están abiertas para todo aquel que tiene necesidad de Dios. Qué bueno, entonces para todos los amigos que viven en el sector de Nuevo Girón, ya saben que hay un lugar a donde pueden ir a oír la palabra de Dios. Pero también en este momento nos trasladamos hacia
Cañaveral, donde nuestro pastor Humberto se encuentra laborando. Pastor, por favor, la dirección para los amigos y los hermanos que de pronto deseen también allí asistir en este sector de Cañaveral. Por supuesto que sí, Pastor Pedro, muchas gracias. Nosotros estamos ubicados en la calle 34, número 2627, a media cuadra solamente de la estación del Metrolínea, de manera que es una dirección de fácil acceso. Allí tenemos reuniones los martes y los jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 6:30 de la tarde, la reunión juvenil, y los domingos tenemos los dos grandes cultos, el de la mañana, que es muy concurrido, toda vez que allí las familias convergen para recibir toda la bendición de Dios, y allí tenemos la escuela bíblica para todas las edades. Y en la tarde tenemos a las 5 un gran culto evangelístico donde Dios nos visita maravillosamente. Les esperamos cuando deseen visitarnos. Qué importante es que hayan lugares en cada lugar o sector de la ciudad a donde usted, mi querido amigo, pueda acudir a la casa de Dios. Sabemos que el asistir allí le va a traer mucha bendición, no solo para usted, sino también para toda la familia. Si usted se encuentra acá en la Ciudadela de la Cumbre, le invitamos a la calle 29, número 924, donde nos encontramos ubicados. Nuestras reuniones los días martes, 7 de la noche, culto de oración. Jueves, estudio bíblico de la palabra. Y el domingo no puede faltar la gran escuela dominical a las 9 de la mañana para toda la familia. Y a las 5 de la tarde nuestro gran culto evangelístico, donde oraremos por milagros, oraremos por su necesidad. Hemos visto en estos días, pastores, que Dios nos ha estado visitando. El domingo pasado Dios liberó a una mujer de ataduras demoníacas, de conjuros que se había mandado hacer, eso que llaman allá en la vida sin Cristo que mandarse cruzar, pero que son posesiones demoníacas, y el domingo Dios trató con ella mientras estábamos orando, fue libre, y así hemos visto cómo entonces las vidas se rinden a Cristo al ver lo que Dios está haciendo en cada uno de nuestros templos. La invitación general, no solamente tenemos estos 3 templos aquí en el sur de la área metropolitana, tenemos muchas iglesias en Girón, en Bucaramanga, sus alrededores, tenemos alrededor de unas 80 iglesias en todo lo que concierne al área metropolitana y sus alrededores, a donde usted puede acudir a buscar la presencia de Dios, donde usted puede ir a oír la palabra de Dios. Y así queremos que esté muy atento, porque ya en contados minutos estaremos dando la palabra para cada uno de ustedes. Pastor, en esta tarde tenemos un tema muy interesante, y es un tema que para muchos de pronto desconocido, para otros conocido. Hablaremos del camino de Caín. Es un personaje que desde el comienzo de la historia hizo algo muy desagradable. Ya volvemos con este importante tema, el camino de Caín. Amén. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana escuela bíblica dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Continuamos con este tema que hemos anunciado, el camino de Caín, Pastor Humberto. Tenemos una base bíblica para hablar de ello, no es un tema que de pronto se nos ocurre así al azar, sino que todo lo que decimos acá en Palabras de Vida está sustentado con la palabra Amén. de Dios. Pastor Humberto. El capítulo, más bien el versículo 11, ya que Judas solamente tiene un capítulo, lo voy a considerar a leerlo, es el versículo 11. Y dice, ay de ellos, está hablando de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, y dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Así que me parece muy interesante el tema, Pastor Pedro, y vamos a desarrollarlo en esta hermosa tarde, esperando que traiga bendición para todos nosotros. Claro que sí, por supuesto, el objetivo de Palabras de Vida al llevar a cabo un programa al aire es ser de bendición para cada televidente, para cada persona, incluso para los hermanos, que también la iglesia cuando oye la palabra, cuando ven esta programación, son edificados. Sí, pastor, cuando hablamos de camino, ¿a qué nos referimos? Porque de pronto los televidentes estarán haciendo la idea de una senda por allá en el campo, por donde uno puede transitar, una huella que va quedando por el tráfico de las personas o los animales, pero yo creo que la etimología, de acuerdo a este pasaje bíblico, va más allá de la idea de una senda por donde el hombre transita o el animal, y que más bien se refiere a algo totalmente diferente. Así es, pastor, acertadamente usted lo ha dicho. La Biblia, el lenguaje figurado es muy común, es muy frecuente, y lo hicieron los escritores debido a que contaban con muy poca bagaje literario, muy pocas palabras para escribir, de manera que acudieron mucho al simbolismo, a la figura, y esta es una de esas. Por ejemplo, cuando dice el camino de Caín, no se refiere, pastores y amigos televidentes, a una senda física, sino más bien a un estilo de vida, a una conducta cotidiana que va marcando continuamente pues un sendero en el campo ético, en lo moral, y a eso se refiere cuando habla del camino de Caín. De manera que hay que hacer esa diferencia, no es un sendero físico, es una forma de vivir, una forma de interpretar las cosas y por supuesto una forma también de relacionarse con Dios. Hay algo importante cuando el pastor hace énfasis en que es un estilo de vida. Ahí donde, por ejemplo, también el sabio Salomón dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, o sea, estilos de vida, ciertos comportamientos, ciertas conductas, que al hombre le parece que es lo ideal, que es lo correcto, pero concluye el sabio diciendo que su fin es camino de muerte. Es el cuidado que debemos tener todos los humanos, porque ya aquí vemos desde el comienzo, según este personaje, el primer hijo de Adán, que tomó una ruta equivocada, su conducta no fue la más apropiada, y terminó haciendo algo que se convirtió en una tragedia dentro de la familia. Son los cuidados que debemos tener en cuanto a nuestro comportamiento, amén, a nuestra conducta. Pastor Josué, ¿qué pudiéramos decirle a nuestros televidentes con respecto a este importante tema que estamos manejando en el día de hoy, como es el camino de Caín? Diríamos que de los hijos de Adán y Eva, que fueron muchos, la Biblia solo nombra a Abel y Caín, debido a que su estilo de vida marcó dos caminos que el hombre ha escogido durante la existencia en la tierra. Diríamos como la lucha entre el bien y el mal, entre el que se deja desviar. Caín tomó este camino de desobediencia, el camino de rebeldía, el camino de una mala actitud, y al mirar esto, pues muchos, la raza humana por generaciones eligió ese camino, ese estilo de vida, muy pocos el de Abel, pero sabemos que a través del Señor Jesucristo, el cual vino para mostrar lo que es vivir en esta tierra, una vida agradable a Dios, colocando sentimientos y emociones, la voluntad sometiéndola a Dios. Es así que Caín, pues es el ejemplo que la Biblia toma para decir cuál es el camino que el hombre ha tomado en la desobediencia a Dios. Pastor, según lo que usted expone en este momento para nuestros televidentes, mirando desde el punto de vista, como decía el pastor Humberto, objetivo, simbólico, miramos entonces que cada uno de estos personajes, los dos primeros hijos de Adán, son una tipología
para la persona hoy, y que importante poder nosotros ubicarnos a ver de qué lado estamos, Pastor Humberto, porque a veces la gente cree que está haciendo lo correcto con solo profesar una creencia, pero que sus actitudes son totalmente opuestas, como las fueron las de este personaje del cual estamos hablando hoy, Caín. Miren que las conductas de Caín y Abel, que son muy conocidas en la Biblia y en la historia, se contraponen, son opuestas. Mientras que el camino de Abel fue un camino de agrado delante de Dios, una conducta acepta en su presencia, incluso su ofrenda misma fue aceptada. Dice la Biblia que precisamente algo que empieza a evidenciar el carácter de Caín es la relación de Abel con Dios, porque dice Génesis capítulo 4, donde se desarrolla esta historia, que Abel pues tuvo una profesión diferente. Abel era pastor de ovejas, tenía animales, mientras que Caín pues labraba la tierra, y empieza a notarse una diferencia, y lo hemos traído a consideración porque ningún ser humano es exactamente el mismo. También hay diferencias, hay caracteres y conductas contrapuestas, de manera que lo que vamos a considerar tiene que ver es con la cotidianidad, con mi relación con el prójimo, con mi relación con Dios, con mi relación tanto horizontal con mis semejantes como vertical con Dios, de manera que el camino de Caín es uno que no debemos seguir, y les diremos por qué. Importante entonces, pastores, en esta tarde que nuestros televidentes realmente puedan entender la diferencia entre estos dos personajes. No obstante, aunque eran hijos de una misma pareja y posiblemente cada uno de ellos poseía el mismo tipo de sangre quizá, pero en su forma, en su estilo, eran muy diferentes, de manera que cada uno de ellos representa entonces desde el comienzo de la raza humana un estilo de vida totalmente opuesto, como decía el pastor Humberto, y es lo que usted, mi querido televidente, queremos que en esta tarde entienda, que aunque habemos muchas personas de pronto que tratamos de tener cierto criterio, hay otros que su vida es totalmente opuesta, y usted sabrá ubicarse en este momento, a medida que vayamos desarrollando el tema, a qué lado se encuentra, ¿no? Porque eso es fundamental para poder nosotros mirar si estamos viviendo como Dios quiere o estamos del lado del camino de Caín. Pastor Josué. Encontramos que ese camino son como huellas, como indicaciones, ¿no? El ser humano es muy distinto en su estilo de vida, como ustedes bien decían, en su carácter, en sus actitudes, pero los seres humanos nos parecemos mucho en el comportamiento. Así es. Elegimos comportarnos como tal persona. Siempre la humanidad ha elegido escoger a una persona muchas veces como su molde, ¿sí? Como su, digamos, los jóvenes cogen a un ídolo y quieren ser igual a él, peinarse igual que él, todas estas cosas. Sin embargo, Caín establece el comportamiento de toda la raza humana, referente a parte de Dios, desobediencia a Dios. Aquí dice que el camino de Caín representa el humanismo. Amén. Es importante entonces notar que estas dos personas al comienzo se convierten como en un referente para cierto grupo de personas, yo diría como para ciertos partidarios. Pastor Humberto, cuando hablamos de esa parte que el pastor Josué hace énfasis, el camino, que sería como el primer prototipo de lo que es Caín, el camino del humanismo, ¿qué pudiéramos decirle a nuestros televidentes en esta tarde? El humanismo tiene que ver con mi propia opinión, mi ego, mi yo. El querer imponer mi punto de vista, mi criterio sobre el de Dios inclusive. No solamente sobre de otros, opiniones que obviamente pueden ser divergentes, sino sobre Dios, que es lo más grave. Uno puede discrepar de una manera respetuosa aquí sobre la tierra, puede opinar de diversas maneras, de hecho así es, pero cuando Dios dice algo, conviene no entrar en discrepancia con Él. Y la conducta de Caín, el camino de Caín es ese. Yo hago como yo quiero, independiente de la opinión divina. Yo hago como quiero, y por eso trajo de lo que él quería, ¿sí? Y por eso reaccionó de manera que el humanismo es un camino equivocado, porque sobrepone la opinión humana sobre la de Dios y lleva a su víctima pues a portarse de una manera independiente,
de una manera ajena al criterio de Dios y al de su palabra, de manera que es aquí donde el camino de Caín empieza a torcerse, a desviarse del sendero que debía trazarse, que debía vivir. O sea que, digamos, dicho de otra forma, Caín quiso imponer su propio criterio por encima de lo que Dios ya había establecido. Y eso hoy lo vemos, pastor, muy a menudo en la práctica de muchas personas que siempre quieren poner por encima su propio pensamiento, su propio criterio, sin atender a lo que Dios ha establecido. Me llama la atención que cuando el pastor Humberto hacía referencia al capítulo 4 de Génesis, donde se describe detalladamente lo que ocurre con estos dos personajes entre Caín y Abel, cuando él, antes de cometer ese crimen, yo diría execrable para la familia y para todos hoy, tan repudiado por todos, como una persona puede atentar contra un hermano que lleva su propia sangre, su apellido, todas estas cosas que se deben tener en cuenta. Y él, antes de eso, Dios como que le da una oportunidad y le dice: si hicieres bien, no serías enaltecido por ello, como diciéndole: corrija su actitud, lo que estás haciendo no es lo correcto. Sin embargo, lo que vemos es que él no toma en cuenta lo que Dios le está diciendo, sino que se lanza por su propio camino, su propia voluntad, y eso lo llevó a lo que ya sabemos a la luz de la Biblia que ocurre con este hombre, Pastor Josué. A Caín se le conoce como el primer ser humano religioso en la tierra. Amén. Porque Caín en la forma humanista, o tomar el camino del humanismo, es cuando la persona quiere buscar a Dios a su manera, según lo que crea, según lo que piense, según lo que establezca para su vida. Eso es humanismo. Yo creo que es así, yo creo que de esta manera. Se pone el pensamiento por encima de la palabra. Es un error cuando nosotros los seres humanos ponemos por encima de lo que Dios establece nuestro propio criterio, Pastor Humberto. Ahí donde vienen los desvíos y vienen los fracasos que a posterior tendremos que lamentar. Si Caín hubiera reflexionado cuando Dios le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido por ello, si él se hubiera detenido y hubiera corregido esa conducta, pues quizás no hubiera llegado a donde llegó. Pero qué triste cuando una persona se empecina a seguir su propio camino sin tener en cuenta las sugerencias que Dios nos hace para nuestro bien, Pastor Humberto. Precisamente el camino del humanismo también, además de tener esa característica, también tiene sus consecuencias. Una sociedad desbordada, sin valores, sin principios, una sociedad cada vez peor, con todos los esfuerzos políticos, sociales, económicos que los pueblos hacen, pero nuestro mundo va de mal en peor todo, porque el camino de Caín ha continuado en millones de seres humanos, en creer que es como ellos dicen y no dar lugar a Dios. Y dice la Biblia en un salmo que no hay Dios en ninguno de sus caminos, cuando la persona desconoce a Dios. Luego esa familia también lo hace, sigue ese camino. Luego un pequeño núcleo social lo va practicando y luego se expande. Y llega a personas incluso de jerarquía política y gubernamental que andan el camino de Caín, de manera que las consecuencias son las que vemos. Por eso es que este tema es interesante, porque este camino no es el que debemos transitar, sino el que Dios quiere que caminemos. Algo que quiero agregar en esta tarde, pastores, es que cuando una persona se obstina internamente y quiere poner por encima del concepto que Dios establece, sus propios criterios, termina mal, termina cometiendo actos como los que hizo Caín, de darle muerte a su propio hermano. Hoy, Pastor Humberto decía que tenemos una sociedad tan maltratada por esta consecuencia, porque mucha gente pone por encima de lo que Dios establece sus propios conceptos. Y ahí tenemos hoy inclusive las leyes en contra de lo que Dios ha establecido, los legisladores legislando en contra de lo que Dios ha establecido. El humanismo rampa en esta parte hoy folclóricamente, y por eso vemos que día tras día, en vez de mejorar la relación entre nosotros los seres humanos, a veces empeora por este criterio mal enfocado que la gente ha elegido. Y como Dios no nos obliga
¿no? Caín no estaba obligado a hacer lo que Dios le estaba diciendo. Dios nos sugiere, nos dice haga esto y por ello vivirás, pero si no queremos hacerlo, tampoco Dios nos obliga. Pero sí tendremos que enfrentarnos, como decía el pastor Humberto, a las consecuencias que esto conlleva a la postre. Vamos a una pausa y ya regresamos con este importante tema, el camino de Caín. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Pastor Humberto, yo creo que otro tipo de lo que es el camino de Caín que vemos a la luz de la Escritura es la soberbia que había en el corazón de este personaje, según lo dice el versículo 5 de la carta de Judas. Dice: quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, eso, Pastor Humberto, nos hace pensar que hay una soberbia en el corazón del hombre que difícilmente puede ser desarraigada del corazón de la persona, a menos de que Dios haga algo en ellos. La soberbia tiene que ver no tanto con la ira que a veces se asocia, sino más bien con la conducta, con la altivez, con el orgullo. Yo entrego esto, si no me lo quieren aceptar, pues problema de ellos, diría Caín. Y entonces el versículo 5 de Génesis capítulo 4 dice, en el 4, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay circunstancias externas, pastores y amados televidentes, que muestran lo que hay por dentro. Lo que está en la persona, basta con que las circunstancias externas o internas cambien y varíen, y ahí es donde uno se da cuenta de qué está hecha la persona. Cuando es objeto de una amonestación, de un llamado de atención, es ahí donde muchas personas, le decimos en términos populares, pelan el cobre. Y aquí tenemos el caso de Caín que se ensaña, o sea, se molesta, se incomoda y empieza a manifestarlo en
en su rostro, en su comportamiento, en su conducta, de tal manera que Caín empieza mal y aquí va peor. Empieza por el humanismo y luego que hay la oportunidad de enmendar la causa, de pedir una disculpa, resulta que ahora lo vemos incómodo, molesto. Era el momento y la oportunidad, como dice el pastor Pedro, de inmediatamente haber reflexionado, haber dicho, Señor, perdóname, porque hay tiempo para hacerlo, la oportunidad Dios se la da. No, aquí lo vemos que más bien es frunce su semblante, se torna amargado, incómodo, se torna molesto, y eso quiere decir que había soberbia en su corazón, que había orgullo. Pastor Humberto, respecto a lo que usted acaba de decir, podemos decir entonces que la soberbia se manifiesta como cuando la persona es carente de humildad, no tiene la capacidad de aceptar una amonestación, el poder reconocer que se equivoca. Es que los seres humanos todos nos equivocamos. Por supuesto. No estamos exentos de cometer un error, pero sí podemos corregirlo cuando lo cometemos, y eso es una señal de que somos humildes, y es la invitación, Pastor Josué, que encontramos de parte del Señor para que nosotros sigamos esa virtud, la humildad, la mansedumbre que hubo en el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos vino a dar ejemplo al respecto. La soberbia es todo lo antónimo de Dios, ¿no? Amén. El que inició la soberbia y por eso fue echado del cielo fue Satanás. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Desde ese momento Satanás quiso ser más que Dios. Es triste, Pastor Josué, cuando una persona no se siente cómoda con lo que Dios le ha concedido, ¿no? Y entonces pretende, se le mete un delirio de grandeza exagerado, como en el caso de Lucifer. No estaba muy contento con la posición que Dios le dio, y su soberbia lo llevó a convertirse en el asqueroso diablo y repudiado por todas aquellas personas que quieren hacer lo bueno. Pero bueno, Pastor Humberto, hay otra característica que nos muestra acerca de la persona que es soberbia. ¿Cuál de estas evidencias podemos compartir hoy con nuestros televidentes? Además del humanismo y además de la soberbia, vemos en el versículo 8 una conducta hipócrita. También la hipocresía, porque un pecado lleva a otro. Miren el versículo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren ustedes que aquí hay un acto de hipocresía, porque es que el pecado, si no se corrige en el momento en que uno lo descubre y viene a Cristo para obtener su ayuda y su fortaleza y su gracia, resulta que el pecado genera otro, y otro, y otro, y otro, y se va tornando una cadena, eslabón tras eslabón va encadenando su víctima. Y aquí vemos que cuando Dios le da la oportunidad a Caín de enmendarse, de corregir su mal genio, su comportamiento, más bien se llena de esa soberbia, y luego la hipocresía toma su corazón y espera el momento oportuno. Cuando le dice a Abel: salgamos al campo, seguramente se lo dijo en un tono de amistad, de hermandad, de compañerismo, y por eso Abel lo acompañó, porque Abel no tenía ningún prejuicio en su corazón. Pero Caín lo hizo de una manera hipócrita, porque ya la intención estaba, ya estaba el pensamiento y el deseo de hacer contra Abel lo que realmente hizo. De manera que un paso, para hablar de este camino, porque el camino se va transitando paso a paso, hablando del camino de Caín, un tercer paso muy negativo es ese, llamado la hipocresía. Pastor Humberto, y la hipocresía es como la simulación de lo que realmente hay en el corazón. La gente trata de ocultarlo, y cuando, por ejemplo, se encuentra con la persona, aparentemente lo saluda amablemente, hasta quizás dice que comparte los mismos ideales, pero que en el fondo lo que está es tramando cómo voy a hacerle daño a la persona. Eso fue lo que hizo prácticamente Caín, ¿no? Astutamente le dice a su hermano: salgamos al campo, de una manera amistosa. Tal vez le echó el brazo, tal vez le dijo: hermanito, vamos y por allí nos distraemos un rato, contemplamos la naturaleza, etcétera. Yo no sé qué más cosas le diría, porque el hipócrita es muy adulador, es muy astuto.
y sin embargo ya en su mente y en su corazón tenía trazado el plan que iba a llevar a cabo. Ya todo lo tenía bien claro cómo iba a ser, porque el hipócrita tiene yo diría, como esa cualidad, esa característica de saber simular las cosas para que no se sospeche de su actitud opuesta a lo que uno espera de esa persona, Pastor José, y es lo que hoy dentro del pueblo cristiano se debe evitar a toda costa. Sí, cuando leímos Judas decía que el camino de Caín, de aquellos que han elegido el camino de Caín, los hombres que han tomado ese prototipo, ese comportamiento, la hipocresía y que significa ser falso, que significa ser mentiroso, que aún en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, donde nos nombra todas las características de los hombres de los últimos tiempos, toda la humanidad que no tiene a Dios en su corazón, pues es muy falsa en su manera de pensar. Una persona, hoy lo estamos viendo mucho a diario en las noticias, todos los días es como el pan diario. El hombre le puede decir a su mujer que la ama mucho, pero cualquier circunstancia que pase, problema, la va matando, ¿sí? Y ocurren estos asesinatos, lo mismo, sucede entre padres, entre hijos, aún, como usted decía, pastor, en la iglesia. Para uno servir a Dios no puede ser hipócrita, para uno servir a Dios y estar delante de Él tiene que tener una actitud de corazón agradable delante de Dios. Hay algo importante, pastores, y es que esa conducta de la hipocresía esconde el odio en el corazón. Era precisamente la misma actitud de Caín que escondía ese odio al punto que lo llevó a matar a su hermano. Es lo mismo que vemos en el Evangelio de Mateo con respecto a los líderes religiosos. Cuando el Señor Jesucristo ejercía su ministerio, ellos eran hipócritas, aparentemente lo llamaban Señor, le decían Maestro bueno, usaban términos aduladores, pero en el corazón había un odio, un deseo de deshacerse de él, de matarlo, de hacerle daño, y es exactamente el mismo comportamiento de este personaje del cual estamos hablando, de Caín, Pastor Humberto. El camino de Caín que estamos mencionando en esta fase, ya en este descenso, es la hipocresía. Y lo estamos considerando porque es un fenómeno muy común hoy. Es muy frecuente la persona aparentar lo que no es. Lo vemos desde las jerarquías hasta abajo. Por ejemplo, ustedes ven en la etapa de las campañas políticas a muchos de los candidatos alzando a los niños en los barrios pobres, besando a la viejita, dándole el abrazo al indigente, y aparentemente con una conducta muy social, muy apegada a ello, pero en el fondo no hay tal. Hay otras intenciones. Eso en el campo político, en lo sentimental pasa igual, en lo afectivo, en lo económico, en lo comercial. Tanta hipocresía, y Dios la condena de una manera clara, muy drástica, porque es un defecto, además de ser un pecado, la hipocresía es un defecto demasiado incómodo y molesto en las personas que la tienen. Pastor Humberto, cuando usted dice que es algo que se finge, el Señor Jesucristo desenmascaró y comparó la hipocresía con un sepulcro. El sepulcro donde por fuera se le ponen flores, se adorna muy bonito, pero por dentro está lleno de toda inmundicia. Y eso fue lo que la figura que el Señor utiliza para desenmascarar la hipocresía de los fariseos en sus días. Aquí lo vemos en el capítulo 23 de Mateo, donde está esa lista de lo que es la hipocresía, que el Señor llega y habla abiertamente de ello. Dice, vosotros sois como sepulcros blanqueados, por fuera bien bonitos, bien adornados, pero por dentro están llenos de toda inmundicia y de huesos, de podredumbre. Y eso es lo que realmente vemos hoy en día en el corazón de mucha gente, inclusive llamada cristiana, que finge ser una persona piadosa, recta, que ama a Dios, pero en el fondo lo que hay es odio, deseo de hacer daño. En sus palabras no se expresa realmente ese amor que aparentan tener hacia el prójimo, sino es todo lo contrario. Uno ve que están buscando cómo hacerle daño, cómo buscarle la caída, y eso es el tipo de lo que es la física hipocresía hoy en día dentro de muchas personas. Pastor, ya como vamos, tiempo se nos va agotando, pero tenemos otra característica que nos enfatiza sobre el camino
de Caín. Es el camino que conduce hacia el juicio divino. Es la respuesta de Dios hacia un comportamiento que no amerita ningún elogio. Perdón, no amerita ninguna encomio de parte del maestro, porque Jesús es muy vertical. El capítulo 23 de Mateo es un discurso de una reprimenda hacia el fariseísmo por su hipocresía, y aquí encontramos la hipocresía de Caín ya llevándolo más abajo, y es que cuando la persona empieza un camino descendente en los valores, en los principios, en el temor de Dios, lo que se va a encontrar al final del sendero es el juicio divino. No puede ser de otra manera. Pastor, y esto sí que es grave, ¿no? Porque ya el hombre en esa actitud, primero vimos lo que hizo Caín, y es que quiso implantar su propio criterio, lo que se llama hoy humanismo. Después de esto vimos que la soberbia, y tercero la hipocresía, pero ahora esas tres cosas que ya hemos visto lo van llevando a exponerse ante la justicia de Dios, que es la que va a juzgar lo que hay en la mente, en el corazón de cada ser humano. Así trate uno de ocultarlo de pronto de las personas que tiene a su lado, si es un empleado del patrón, si es el gerente del dueño de la empresa, y cada uno trata en el campo donde esté de ocultar la verdad, pero un día dice la Biblia que Dios sacará a la luz todos los secretos del corazón. Amén. Dios revelará todo lo que hay en la mente de cada persona, y eso sí que es grave, Pastor Josué, porque aquí a la gente le podemos hasta engañar por mucho tiempo, señor, pero a Dios sí no le podemos ocultar la verdad de lo que nosotros somos y de lo que hacemos, Pastor Josué. Todo el comportamiento humano va a traer consecuencias, todo lo que es malo. El camino de Caín llevará al hombre a enfrentar los juicios de Dios. Es tan delicado el asunto que cuando miramos el Antiguo Testamento, que algunos lo declaran más severo, sin embargo Caín fue condenado por matar a su hermano. Pero en el Nuevo Testamento, en 1 Juan 3:15, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, solamente con aborrecer al hermano, a una persona, está siendo homicida delante de Dios. O sea que, en fin, el comportamiento del hombre hacia Dios lo va a llevar a enfrentar un juicio severo. Así que, amigos, usted que está ya viéndonos en su casita, está disfrutando en este momento de esta programación, es para que usted eche un vistacito y luego mire cómo estamos andando. Vamos a nuestra última pausa y ya estaremos concluyendo con este importante tema que estamos hoy compartiendo con ustedes, como es el camino de Caín. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Estamos hablando de estos 3 puntos que son como características de lo que es el camino de Caín, para ir redondeando en esta tarde el tema que estamos compartiendo con nuestros televidentes. Y primero vimos la parte como él implanta el humanismo, segundo su soberbia, tercero la hipocresía, y ahora estamos viendo que esas 3 cosas exponen al hombre a ser juzgado por Dios, ya no a ir a ser juzgado por un tribunal terrenal, porque a veces hasta Pastor Humberto, en los tribunales hoy en día, cuando hay dinero, cuando hay un abogado hábil, cuando hay un juez corrupto, todo se arregla con dinero, pero el problema es que en este juicio nadie va a poder sobornar a Dios para que le haga un juicio favorable, sino que él tiene que enfrentar y responder por lo que ha hecho realmente en su vida, bueno o malo. Precisamente en los juicios humanos se dan estas circunstancias que usted acaba de mencionar, Pastor Pedro, porque los humanos son vulnerables en todo aspecto, independiente del grado de escolaridad, de academia que tenga. Un ser humano es expuesto a esto, a la coima, a torcer la justicia, como dice la palabra, pero aquí hay un Dios todopoderoso. Y miren el versículo 9 del capítulo 4, si tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Era obvio que Dios sabía dónde estaba Abel, lo acaba de matar. Lo que quería era que Caín en ese momento reaccionara, se ubicara y de pronto dijera: Señor, yo le quité la vida. En un momento de ira, de hipocresía, de envidia, etcétera, lo hice, perdóname. Cuando Dios le pregunta eso, es como el último campanazo antes de que el juicio venga. Es como esa última oportunidad que se le da a la persona de que presente legítima defensa, que compruebe su inocencia, y al no poderlo, ya al juez no le queda otra opción que leer el expediente, levantar el martillo y, de acuerdo a la norma, pues dictar sentencia. De manera que aquí eso es lo que pasa. En el versículo 10 dice, entonces, en el 9, y le dijo en el 10, porque respondió Caín: yo no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Miren ya dónde va en el descenso. Ahora está molesto porque se le pregunta por un crimen que acaba de cometer. Y entonces responde de una manera alevosa, de una manera irreverente, de una manera irrespetuosa al Dios del cielo. Y por eso viene el juicio, que ahí está relatado en la parte siguiente. Pastor, cuando usted habla, esto me hace acordar del pasaje cuando Judas ya había negociado a su maestro, lo había vendido, y sin embargo el Señor le está dando una última oportunidad. Le dice a Judas: con un beso entregas a tu maestro, como queriéndole decir, reflexiona, todavía tienes oportunidad. Dios, dijimos que al comienzo a Caín le dio una oportunidad cuando sencillamente, al ver que su ofrenda no había sido aceptada como él quería, el Señor le dice: si hicieras bien no sería enaltecido. Le está dando una oportunidad, y luego nuevamente le da otra segunda oportunidad, dice, preguntando: ¿dónde está tu hermano? Y luego su respuesta es altiva, soberbia, porque eso era lo que había en su corazón. Bien dice la Biblia, pastores, que uno no puede dar de lo que no tiene, de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. Y hoy queremos decirle a nuestros televidentes que todavía está tiempo para usted. Si se encuentra en alguna de estas situaciones, hombre, corrija esa actuación, pídale a Dios y no se exponga al juicio, que es lo más terrible, porque ya después de esto sí ya no hay nada que hacer. De acuerdo a lo que usted haya vivido, haya hecho, de eso es que usted va a recibir, porque la justicia de Dios, Pastor Humberto, se conoce en 3 aspectos: la justicia retributiva, la remunerativa y la rectora. Y hay que pensar cuál de estas 3 es la que nos está nosotros guiando, porque si es la rectora, pues bien; si es la remunerativa, también; pero si es la retributiva, es cosa complicada, porque de acuerdo a lo que uno haya vivido, haya hecho, así va a ser juzgado y así va a recibir, de acuerdo a sus obras, como dice la palabra de Dios, Pastor Josué. Creo que Dios
en su infinito amor y misericordia, siendo tan grande y sabiendo que los seres humanos cometemos pecado y hacemos lo que es desagradable a Dios, siempre quiere que el hombre acepte su pecado, que reconozca su accionar. Quiere que el hombre tenga una oportunidad para no enfrentar el juicio de condenación, porque si el hombre no acepta su pecado, el hombre será condenado. Terrible esto, pastores. Bueno, se nos acaba el tiempo, Pastor Humberto, nos quedan unos 2 minuticos para orar por nuestros televidentes, por aquellas personas que han entendido esta palabra y que quieren hacer un alto en su camino. Nos gustaría, Pastor, que usted nos guiara en esta oración por nuestros televidentes. Por supuesto que lo vamos a hacer, Pastor Pedro, pero queremos dejar esta última reflexión en sus vidas. Si usted está transitando un sendero equivocado, en cualquier área que sea, tal vez no le ha quitado la vida a alguien, pero está caminando por una senda no correcta, le queremos decir que hay oportunidad de enderezar el rumbo antes que la justicia retributiva, esta de la cual habla la palabra del Señor, venga sobre su vida. Queremos orar para que Dios tenga misericordia como la tuvo de nosotros y le dé la oportunidad de enmendar el camino, de corregir su senda y precisamente de arrepentirse, que es la forma más correcta de hacerlo. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos darte gracias por esta bendición que representa el invocar tu nombre en este estudio, el abrir tu palabra y el transmitirla, Señor, para bendición de todos aquellos que han seguido este programa. Pido, Padre, que sean tocados, que tu Espíritu redarguya sus vidas, que entren en reflexión y puedan enderezar el camino antes, Señor, que tu justicia inviolable, insobornable, pueda llegar a ellos. Señor, gracias porque tu justicia cayó en Jesucristo, nuestro Salvador, como intercesor, y por eso fuimos nosotros liberados de esa culpabilidad por tu misericordia. Que así sea con nuestros amados televidentes que necesitan esta bendición de tu parte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Qué importante entonces es poder reflexionar y poder hacer, ¿verdad?, los correctivos que sean necesarios en nuestro camino, de manera que nuestro consejo es: busque de Dios. Usted que de pronto no ha tomado una decisión de acercarse a Dios, hágalo lo más pronto posible. Amén. Antes que se le haga tarde. Pastor Humberto, una vez más le agradecemos por estar con nosotros compartiendo en este programa de Palabras de Vida y nos despedimos de nuestros televidentes. Con mucho gusto a todos ustedes, mis amados televidentes, un abrazo fraterno, hasta otra oportunidad, que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias. Igualmente, Pastor Josué, nos queda unos segunditos para despedirnos de nuestros televidentes. Damos gracias a Dios por esta bendición y esta oportunidad y esperamos que este programa sea de bendición. Dios les bendiga a todos. Igualmente ha sido para mí un motivo de gran gozo poder compartir con ustedes, estar guiando esta programación en el día de hoy. Le invitamos a la Casa de Dios, a cualquiera de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Recuerde que Palabras de Vida es una programación que, gracias a Dios, llega todos los días de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, a su hogar, gracias al esfuerzo de todos los hermanos de la zona 57 que aportan para este fin de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y traerle consejos que van a ser de mucha ayuda para usted y su familia. Dios les bendiga. Feliz tarde y les esperamos en nuestra próxima emisión de 5 a 6 en Palabras de Vida.